Bueno, yo iba a darle la sorpresa que a continuación teníamos el gusto de participar de la presentación del libro, pues ya se lo dijo Carlos Mayer, así que los anuncio directamente. El libro que se presenta es Belgrano y la Tarja de Potosí, aportes inéditos sobre su historia, por Alejandro y Mariana Rossi Belgrano. Mariana es arquitecta de UBA, docente, investigadora y autora de diversos libros sobre temas históricos y artísticos. Además, es vicepresidenta de la Asociación Belgraniana de la Ciudad de Buenos Aires y editora de la revista Belgranianos. Bienvenida. Muchas gracias. Por su lado, Alejandro es ingeniero industrial UBA, docente, investigador histórico y conferencista. Es autor de libros sobre historia argentina y de numerosos artículos sobre el tema. Además de la vida del general Belgrano, ha estudiado en profundidad al capitán Hipólito Aguillar, primer marino en llevar la bandera argentina a través del mundo. Actualmente es presidente de la Asociación Belgraniana de la Ciudad de Buenos Aires y director de la revista Belgranianos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos agradecer muy especialmente al Centro Numismático Buenos Aires, que nos ha invitado a esta conferencia en un día tan especial, porque hace 210 años, como bien mencionaban recientemente, un 13 de abril de 1813, se dictó la ley de amonedación de la primera moneda patria. Para esta importante ocasión vamos a referirnos a Belgrano y la Tarja de Potosí. Este libro es la primera parte de nuestro trabajo que trata sobre la actividad de la Casa de la Moneda durante el año de 1813, año que estuvo bajo control de las fuerzas patriotas por el avance de la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú al mando del general Manuel Belgrano. La segunda parte de este trabajo se encuentra en el libro Belgrano y la Casa de la Moneda de Potosí, que presentamos en el Coin Show de Buenos Aires a principios de este mes. Comenzamos señalando que la tarja es una joya imponente, de grandes dimensiones. Tiene 1,70 m de alto por 1 metro de ancho. El origen de su nombre es muy interesante, porque deriva de una antigua palabra de raíz indoeuropea que significa agarrar. Del mismo término deriva la palabra dracma, tan importante para los numismáticos, ¿no? En el sentido de puñado, porque un dracma era un puñado de 6 óbolos. Y la palabra rodela, en el sentido de asir un escudo. Por eso el escudo es sinónimo de tarja. En la Edad Media, estos escudos comenzaron a ser cubiertos con emblemas y los símbolos de sus dueños. Así la tarja se convirtió en cartel, como el término que se usa en italiano, la targa, y luego en tarjeta. De esta manera la tarjeta personal, la tarjeta de crédito y de débito que utilizamos todos los días son palabras que derivan de la tarja. Queremos transmitir que la tarja, más allá del valor material e histórico que posee, tiene sobre todo una gran importancia simbólica, porque pone de manifiesto valores muy importantes. La participación de las mujeres en la lucha por la independencia, la unidad americana, la contribución de los pueblos originarios en la gesta libertadora, y también es un símbolo de gratitud al general Manuel Belgrano por llevar la libertad a los pueblos altoperuanos. Debemos señalar que durante mucho tiempo no se realizaron investigaciones integrales sobre la tarja. Para encontrar estudios profundos sobre ella, debemos remontarnos a los trabajos realizados en 1866 por el historiador Ángel Justiniano Carranza, quien se ocupó de ella en la Revista de Buenos Aires. Posteriormente, en 1916, Antonio de Lepiane, segundo director del Museo Histórico Nacional, hizo un trabajo monográfico sobre la tarja que presentó en el Salón Manuel Belgrano del dicho museo. También se hicieron trabajos más breves posteriormente, pero ninguno se aportó información relevante sobre este tema. Para poder comprender la importancia de esta joya, trazaremos un breve recorrido histórico. Luego de la victoria de Salta, el 20 de febrero de 1813, quedó el camino expedito para que la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú pudiera avanzar sobre Potosí y el resto de las ciudades altoperuanas. El general Goyeneche, jefe de las fuerzas realistas, abandonó la Villa Imperial el 1 de marzo y en ese mismo día el Cabildo nombró por aclamación al gobernador intendente a Buenaventura Salas,
que fue también superintendente de la Casa de Moneda. Y el mando militar recayó en el sargento de azoguería José María Usín. El 17 de mayo, la vanguardia del ejército de Belgrano, a las órdenes de Díaz Vélez, llegaba a Potosí. Eran recibidos con importantes muestras de regocijo y obsequiados magníficamente. El cabildo, acompañado por una multitud de vecinos, los más característicos de la ciudad, salió a recibirlos hasta el socavón, a unas 2 leguas de la ciudad propiamente dicha. Por todas partes se escuchaban vivas a la patria, a la Unión y a América. Resonaban las campanas de las iglesias y las salvas de artillería. Díaz Vélez fue alojado en la casa de Josefa Lizarazu de Linares, magnífico palacio que todavía se conserva. Es esa esquina que se puede ver en la pantalla. Actualmente es una escuela. Por la noche, en esa residencia, se le brindó un baile de recepción. Pero sin embargo, cuenta el general Paz en sus memorias, era notoria la escasez de damas, ya que la mayoría se había excusado de concurrir. Era porque tenían miedo, tenían desconfianza de las fuerzas patriotas luego de la primera expedición libertadora. Se señala Paz que las que se destacaron por su sincero patriotismo fueron las damas de Usín, que luego veremos que son las mismas damas que le obsequiaron la tarja al general Manuel Belgrano. El general Manuel Belgrano, llegó a Potosí el 19 de junio de 1813 y se había previsto un recibimiento triunfal, con cientos de arcos ornamentados con platería y flores. Sin embargo, Belgrano, de acuerdo a su tradicional humildad, prefirió ingresar a la ciudad por la noche, mientras todos dormían. De esta forma, las celebraciones se postergaron para el día siguiente, que era el día de Corpus Christi. Corpus Christi era muy importante desde 1600 para los potosinos, porque era el patrono de la ciudad. Actualmente ya no es más. Y se hacían ceremonias impresionantes que salían de la catedral llevando, los suelos estaban cubiertos de platería, se hacían desfiles, era una ceremonia realmente muy importante. En esta ocasión fue el general Manuel Belgrano el encargado de presidirla. Pocos días más tarde, el 4 de julio, en retribución a las damas potosinas por los homenajes que le habían tributado, invitó un baile, un sarao, en el palacio donde se alojaba, que era el mismo palacio de Linares donde antes se había alojado Díaz Vélez, y previamente ahí había estado también Goyeneche y Tristán, o sea, la residencia donde habitualmente se hospedaban los visitantes ilustres, ¿no es cierto? Bueno, al comenzar esa reunión se acercan al general Manuel Belgrano un grupo de potosinas, 3 damas en particular, las hermanas María y Gregoria Álvarez y Lucía Ramírez, y luego de pronunciar un emotivo discurso, le hicieron entrega de la apreciada joya, de la tarja. El 6 de septiembre, el general Manuel Belgrano decide enviar la tarja a Buenos Aires. Ya estaba próximo a continuar su marcha hacia el norte. Junto a ella entrega una nota al Cabildo de Buenos Aires señalando los nombres de las 77 damas, de las 77 patriotas que habían contribuido con su elaboración. Y remarcaba diciendo: en ninguna parte puedo depositarla más que en vuestra excelencia, como representante del pueblo de mi nacimiento. Aquí vemos el encabezamiento de la lista con los nombres de las patriotas. En primer lugar, las diputadas encargadas de darle la tarja del general Belgrano. Al pie del mismo, la firma del Manuel Belgrano. A fines de noviembre llegaba la tarja a Buenos Aires transportada por Rodríguez de Vida. Rodríguez de Vida es el mismo que posteriormente anunciaba a Posadas que los cuños de Potosí estaban en manos de Miranda y corrían peligro de ser robados y luego emitirse con ellos moneda falsa, y lo que originó que los cuños luego fueron llevadas a Córdoba. Esto lo contamos en la segunda parte del libro porque está más relacionado con la casa de moneda propiamente dicha. Bueno, la tarja, para ser trasladada a Buenos Aires, por su gran tamaño, debió ser desmontada.
y entonces se le acompañó con una nota para que se entregara al platero Juan de Dios Rivera, famoso platero altoperuano, para que pudiera rearmarla adecuadamente. El tamaño de la tarja trajo muchos problemas. Por ejemplo, no podía encontrarse un vidrio de suficiente tamaño para la vitrina que la debía contener. Eso hizo que en el Cabildo se llevaran a cabo muchos debates sobre cómo se la presentaría, cómo sería la vitrina, quién doraría los marcos. Bueno, es muy interesante ver las actas del Cabildo. 2 años más tarde, el 25 de agosto de 1815, recién estuvo la tarja en su correspondiente estantería y dispuesta para ser mostrada al público. La cuestión de la tarja quedó olvidada hasta luego del fallecimiento del general Manuel Belgrano, como ustedes saben, en junio del año 20, en el recordado Día de los Tres Gobernadores, donde la muerte de Belgrano pasó prácticamente olvidada, sin consideración tanto por parte de las autoridades como por parte de los medios de prensa. Castañeda, el director del Despertador Teofilantrópico, indignado por la falta de gratitud hacia el padre de la patria, publicó un poema en el que se quejaba por la ingratitud con el prócer, y en un verso del mismo se refería a la tarja como el escudo de blasones, ¿no es cierto? Ahí puede verse el cuadro de blasones, como puede verse en pantalla. En respuesta a este poema, una emigrada de Potosí, residente en el norte de nuestro país, envió al padre Castañeda una carta que se publicó en el suplemento del Despertador Teofilantrópico, y en ella explicaba detalladamente el acto en el cual se hizo entrega de la tarja al general Manuel Belgrano. Y ese es el texto que habitualmente se utiliza para relatar este suceso histórico. A este relato, a esta historia, pudimos incorporar un hecho muy importante señalado por Ángel Justiniano Carranza en la Revista de Buenos Aires, como dijimos anteriormente, dato que obtuvo de Pedro Calderón de la Barca, sobrino del general Manuel Belgrano, que fue testigo presencial del hecho. En el mismo explica que al finalizar el baile, el general se acerca a la tarja y depositó con sus propias manos las 2 medallas de oro que actualmente la adornan. Estas medallas, muy conocidas, las medallas de las victorias de Salta y Tucumán, son las únicas 2 piezas en oro que existen de esta acuñación, que es la primera acuñación patria que se hizo en la Casa de Moneda de Potosí. Y según informa Mariano Álvarez, se hicieron 104 piezas en plata, no menciona estas 2 piezas en oro, que el general Manuel Belgrano envía primeramente a la Asamblea del año 13, posteriormente envía 6 al Cabildo de Buenos Aires, 2 al Cabildo de Córdoba, 2 al Cabildo de Santiago del Estero, bueno, y también algunas a personalidades como pudimos rescatar, detectar. Muchas de las damas potosinas que figuran en la lista que Belgrano envió al gobierno fueron verdaderas mártires y heroínas que se sacrificaron por la patria. Entre ellas podemos señalar a Gregoria de Aníbar de Matos, esposa de Salvador Matos, que era ensayador del Banco de Rescates hasta el año 1812, en que junto con Manuel Millares, que era el primer talla de la Casa de Moneda de Potosí, fueron ahorcados por orden de Goyeneche. Su hijo, Francisco Matos, fue el ensayador de las monedas patrias de 1815 durante la ocupación de Rondó. Gregoria de Aníbar de Matos, mientras su esposo era torturado y ahorcado, ajusticiado en la Plaza del Regocijo, fue atada a un cañón y sufrió un castigo de 200 latigazos. Luego fue obligada a ver a su esposo muerto y encerrada en los sótanos de la Casa de Moneda. Ahí presentamos un fragmento de la lista del general Manuel Belgrano, y debajo de Gregoria de Aníbar se encuentra Juana Matos, en realidad Juana Petrona Matos, hija de Salvador Matos, y también de Gregoria de Aníbar, por supuesto. También Lucía Ramírez, condenada a sufrir 200 latigazos. Su caso también es muy interesante. El castigo se le administró por intentar defender a los niños indios
de Porco, disculpen, por defender a los niños indios de Porco que eran condenados a trabajar en las minas de plata. Emigró al actual territorio argentino y al tiempo de la visita de Bolívar a Potosí, leyó un poema en nombre del pueblo boliviano. Acá podemos ver una imagen de la Plaza del Regocijo, que era donde habitualmente los realistas realizaban ajusticiaban a la gente. Actualmente Plaza 10 de Noviembre, en recuerdo del alzamiento del pueblo de Potosí. Y como mencionamos en la charla relativa a la segunda parte de esta investigación, ahí se encuentra un nuevo monumento donde están las placas con todos los mártires de Potosí que entregaron su vida por la independencia y la unidad continental. En esta investigación pudimos determinar quién eran las otras dos diputadas que se presentaban ante el general Belgrano, o sea, María y Gregoria Álvarez. Se trataban de las hermanas de Mariano Álvarez, quien, como dijimos recientemente, fue el que le entregó las medallas, las 104 medallas, al general Manuel Belgrano. Previamente trabajaba como guardacuño en la Casa de Moneda y luego, cuando se marcharon los realistas y la casa quedó en poder de los patriotas, fue el fiel interino. Cuando Belgrano tuvo que evacuar la villa de Potosí, Mariano Álvarez marchó hacia el sur y se encontraba en Buenos Aires cuando los cuños fueron llevados hacia Córdoba, y cuando se hizo el ensayo en plomo con la primera moneda cordobesa, Mariano Álvarez estaba junto con Antequera, que fue el que llevó la parte principal. Posteriormente también trabajó en la Casa de Moneda de La Rioja. Una gran satisfacción fue encontrar en un antiguo periódico chileno, El Monitor Araucano, el discurso que Gregoria Álvarez brindó al momento de entregar la tarja al general Belgrano. En él expresaba, entre otros conceptos: muchos de nuestros compatriotas perecieron en los cadalsos y en los calabozos, o llevaron una existencia errante por los desiertos y grutas sin vestido ni alimento. También decía: tened la bondad, ciudadano virtuoso, de recibir este cuadro que retrata alguna de vuestras hazañas. Eres la obra de nuestras manos y muestra de un agradecimiento inexplicable. Ahora va a seguir Mariana con la parte del estudio descriptivo de la obra. Hola a todos, hola a todos. Como pueden ver, la tarja es una obra maravillosa, pero es absolutamente intrincada. Tiene una orfebrería tan compleja que es muy difícil poder comprenderla a simple vista. Por lo tanto, para poder analizarla, vamos a seguir los lineamientos de Delle Piane. Él, para el estudio, decidió dividirla en 3 óvalos concéntricos. Vamos a comenzar con el más pequeño, con el óvalo central. Puede verse que configura el contorno de América del Sur, desde las Islas Malvinas en el sur hasta el Istmo de Panamá. Pero es muy importante y destacable el escudo de oro, ya que ese escudo de oro de alguna manera está simbolizando la figura de Manuel Belgrano como el escudo protector del territorio americano. Además, ese escudo es quien le está dando de alguna manera el nombre a la pieza, escudo o tarja de Potosí. Dentro de él, el agradecimiento de las damas potosinas a través de un pequeño poema en donde demuestran la gratitud por las victorias de Tucumán y Salta. Luego pasamos al segundo óvalo, podríamos decir más perfectamente que es un anillo, en donde se destacan 2 zonas bien definidas. En la parte superior, 2 figuras cuneiformes de plata. Una de ellas representa a la ciudad de Potosí, con sus balcones, sus torres, sus campanarios, sus banderas. La otra figura cuneiforme corresponde al Cerro Rico. Ahí se pueden ver las perforaciones, que serían las bocas de las minas, los caminos, pequeñas llamas con los cargamentos de plata. Pero lo que sí sobresale muy claramente es la figura femenina. Esa figura femenina de alguna manera está representando a todas las mujeres potosinas que ayudaron en la lucha por la independencia
y junto con las mujeres a todo el pueblo de las provincias arribeñas del Alto Perú. Tiene en sus manos una cadena de oro. Esa cadena de oro recorre la tarja desde arriba hacia abajo y simboliza la unión entre el Alto Perú con las provincias abajeñas. Sobre la cadena de oro, antes de eso podemos decir que sobresale la figura de un sol. Ese sol es el sol Inti, la máxima deidad incaica, un sol con rostro humano, el mismo sol que podemos ver en las primeras monedas patrias, con 24 rayos alternados rectos y flamígeros. Importante simbólicamente porque representa a los pueblos originarios que también están apoyando a la lucha emancipadora. Ahora sí, sobre la cadena, 2 barcos de oro. Esos barcos de oro, a ambos lados, a la derecha y a la izquierda, están simbolizando al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. Y las 2 gruesas franjas de plata, esas franjas están representando a los ríos Paraná y al río Uruguay. Si se ven con detenimiento, se pueden ver caladas en ellas los símbolos del agua, que de Lepiane establecía y comparaba con los símbolos griegos, con los símbolos egipcios del agua. Esos ríos están desembocando en el río de la Plata, simbolizado por un escudo con 2 peces de oro, y se puede ver también claramente los símbolos del agua con un ancla de brazos alargados y de forma muy aguda. Es en esta parte y sobre esas franjas de plata en donde se encuentran depositadas las 2 medallas por las victorias de Salta y Tucumán que le fueron entregadas al prócer y que el prócer depositó sobre la tarja, apoyándolas sobre 2 rosetas. Pasando ahora al tercer óvalo, vemos bien definida una parte superior, conformadas por 2 palmas que se unen para luego nuevamente abrirse en un racimo de granadas. Y en la parte inferior puede verse claramente una guirnalda. Palma y guirnalda es otra de las denominaciones que recibe la tarja. Carranza la denominaba guirnalda y palma de Potosí. Importante el remate inferior con una figura campaniforme. Esa figura campaniforme tiene un simbolismo importante. Dicen que quienes han tenido la posibilidad de trabajar con la tarja y de sostenerla o de manipularla, esa campana transmite un movimiento, emite un sonido similar al golpeteo de la platería que hacen los orfebres cuando realizan las piezas en plata y en oro. En cambio, en el remate superior encontramos la figura de un cacique. Esa figura también es importante, representativa y simbólica. Ese cacique lleva un tocado y una falda de oro, típica vestimenta de los guerreros aba guaraníes, y muy interesante que en su diestra lleva una lanza rematada por un gorro de la libertad, no el típico gorro frigio, sino un gorro de manga, en donde también se puede ver una especie de pompón que muchos historiadores lo relacionan con la mascaipacha inca. Un símbolo, este guerrero, ¿sí?, simboliza también, junto con el sol Inti que habíamos visto anteriormente, la lucha y el compromiso de los pueblos originarios en su ayuda por la independencia del territorio. Completa la tarja 4 figuras, son 4 figuras formadas son 3 femeninas, una masculina, cada una de ellas sosteniendo un escudo de oro,
Esos escudos de oro conforman un poema formado por 4 versos, cada uno con 4 estrofas. Podemos ver, cuando hicimos el estudio de la tarja, que desde que Delle Piane había hecho su estudio a la actualidad, el orden no correspondía. Es decir, que hubo dos intervenciones dentro de la tarja. Por un lado, cambiaron 2 de las figuras, su ubicación, y también cambiaron la ubicación de los escudos de oro. Igualmente, lo importante que este poema, uno de los escudos está dedicado a la batalla de Salta, el otro a la batalla de Tucumán, los otros 2 hablan de las virtudes del general Manuel Belgrano. No importa en el orden en que se lean, no tiene importancia, el sentimiento es el mismo y lo que quieren manifestar es ese sentimiento de gratitud, ¿sí?, hacia la figura del general Manuel Belgrano como ser indiscutible de este proceso emancipador. Deseamos que el propósito de explicar sucintamente, brevemente, la tarja, es que cuando tengan la posibilidad de encontrarse frente a ella, bueno, no sea solamente algo bello e imponente, sino que también puedan, a través de este estudio, bueno, entender el mensaje que trata de transmitir. Muchas gracias a todos. Acá gentilmente van a hacer entrega de un ejemplar al presidente del Centro Climático de Buenos Aires, Carlos Graciadío, y otro ejemplar a la biblioteca del centro. Se lo damos al bibliotecario.